Hoy sábado, 21 de agosto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Carlos, bienvenido. Bien, Julieta, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tener una charla súper interesante porque Carlos Octavio Novoa nos va a hablar acerca de la quinta revolución industrial. Un tema súper interesante y para todo lo que estamos viviendo ahora y un poco también reflexivo. También de lo que y visualizar y hacer en actual. Internacionales, con diplomacia de la Universidad Complutense de Madrid, España, y escritor. También es periodista del periódico Baleares Sin Fronteras de España y docente universitario. Bienvenido, Carlos, y pues esta charla es toda tuya. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? ¿Se escucha bien? Sí, sí, te Bueno, escucho muy bien, bien. escuchamos bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir estas experiencias, estos conocimientos y sobre todo esta reflexión, porque no es tanto una conferencia como teórica, sino más reflexiva acerca de hacia dónde vamos como humanidad, qué es lo que nos espera, estos cambios vertiginosos que está teniendo nuestro planeta, nuestra especie humana. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues comencemos. Voy a compartir aquí una presentación. Y bueno, cuando alguien quiera de pronto hacer una pregunta, me puede interrumpir, por favor, para que no se quede por ahí en el tintero. Entonces, cuando hablamos de la quinta revolución industrial, pues la mayoría pensamos, uy, ¿y las otras cuatro cuáles fueron? ¿Cómo llegamos a hablar de una quinta revolución industrial y cuándo fue la segunda, la tercera? Quizá tenemos algún conocimiento de la primera revolución industrial por allá en la universidad o en el colegio o por nuestra iniciativa. Hemos leído un poco acerca de eso. Entonces, aquí las vamos a recordar un poquito de una manera muy sucinta para llegar a la quinta revolución y ya centrarnos un poco en ella. Entonces, cuando hablamos de la revolución industrial, remontémonos a nuestra primera revolución industrial, que fue hacia finales del siglo XVIII, del año 1760 al año 1840. En estas revoluciones siempre ha habido tres factores que son comunes. Uno es un cambio de tecnología, un cambio en modelos energéticos, nuevas fuentes de energía, y otro es que algún país tomó la delantera y asumió ese nuevo reto, entonces hizo cambiar esa revolución. La palabra revolución quiere decir una evolución más, ¿no? No quiere decir como revuelta, como todo lo que nosotros siempre pensamos que nos dice esa palabra, no. Revolución es reevolucionar, evolucionar un poco más, ¿no? Entonces, no llegamos a la quinta revolución por arte de magia ni por espontaneidad, sino que ha sido un proceso de muchos años y siglos, como lo hemos visto. Entonces, hacia finales del siglo XVIII, en Inglaterra se crearon las máquinas a vapor y estas máquinas a vapor generaron unos cambios grandísimos, como por ejemplo que se dio mucho desempleo en las fábricas, en las empresas, porque todo era como muy manufacturado, los países eran muy rurales, muy agrícolas, y las máquinas a vapor generaron una producción a gran escala que hizo que muchas personas perdieran su empleo. Por eso dentro de esto se habla también un poco del nacimiento del cooperativismo, ¿no? En Inglaterra, con los 28 pioneros de Rochdale,
que perdieron sus empleos y decidieron unirse para crear una empresa que generara para ellos y para sus familias ingresos. Entonces, digamos que estas revoluciones no solo causan un impacto dentro de la parte industrial, sino a todo nivel, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, incluso en el cambio de relevo, como los principales imperios en el mundo, ¿no? Entonces hay hasta un cambio de imperio y de liderazgo en el mundo. Esa sería como, digamos, lo primero que podemos decir de la primera revolución industrial, que tuvo inmersa ahí en medio también una gran revolución como la Revolución Francesa, ¿no? Ustedes recuerdan cuando guillotinaron a Luis XVI y a María Antonieta porque le pusieron impuesto al pan y la gente en Francia ya pues no tenía ni siquiera para comer. Cualquier parecido con la realidad por aquí es mera coincidencia. Entonces, las revoluciones industriales también muchas veces han llevado a revoluciones sociales. Y en este caso, digamos que ese fue el gran cambio. Cuando hablamos de la segunda revolución industrial, entonces ya vemos que pasaron casi 100 años, un siglo, para que se diera la segunda revolución industrial. Y esta revolución industrial se dio gracias a la aparición de la energía eléctrica. La energía eléctrica hizo que pues las empresas fueran mucho más eficientes, que se pudiera crear producción en línea, como la fabricación de automóviles, por ejemplo, la fabricación de aviones y de maquinaria que llevara a un gran desarrollo a la producción en masa de productos. Entonces, también esto generó un cambio en cuanto al empleo. Siempre que hay una revolución, el empleo sufre una transformación, se pierden empleos, otros cambian, otros evolucionan, pero básicamente digamos que esta segunda revolución industrial fue liderada por Inglaterra, por países europeos y por Estados Unidos, que ya empezaba a erigirse como una potencia mundial. Entonces, digamos que el gran cambio fue la aparición de la energía eléctrica y la producción en línea de las grandes factorías, como por ejemplo la empresa Ford en Estados Unidos, que fue la pionera en la fabricación de automóviles en el mundo. A ver. Bueno, la tercera revolución industrial, se me refundió por ahí la diapositiva, es aquella revolución que se dio con todos los temas informáticos, la aparición de la computación, de los sistemas, la automatización. Esto hizo pues que muchas formas de producción que había en las empresas empezaran a cambiar. Eso digamos que se dio más o menos a mediados del siglo pasado, pero venía dándose desde principios del siglo XX y llevó a que la computación hiciera que se cambiaran muchos paradigmas en cuanto a la forma como nosotros trabajábamos. Yo recuerdo, veía algún video donde las secretarias se rehusaban a cambiar sus máquinas de escribir por un computador. Entonces la aparición del software, la aparición de todos estos controles automáticos, hizo cambiar todo, la automatización, y a partir de allí nosotros entramos en lo que era la tercera revolución. Y la cuarta revolución, que fue liderada por países como Japón, Corea, aquí ya los países asiáticos empezaron a mostrar su gran poderío, empezó un poco a claudicar ese liderazgo que tenía Europa y Estados Unidos. Entonces los dragones asiáticos, países como Japón, como Corea del Sur, empezaron a generar una gran revolución con una mayor disposición de la robótica, de la automatización, de la producción en serie. Se dice que, por ejemplo, mientras aquí en Colombia nosotros producimos una camisa, los coreanos producen 150 camisas por los procesos que tienen de fabricación robótica y automatizada. Entonces, la aparición de Internet marcó también la cuarta revolución industrial. Todo empezó a través de
Internet, la Internet de las cosas, ¿no? Dependemos mucho ahora de Internet, Internet se ha masificado mucho. Digamos que la cuarta revolución aquí en América Latina, por lo menos, es en la que estamos inmersos. Y aquí debemos hacer la salvedad que las revoluciones como tal no tienen una fecha de corte definida. Digamos que ha sido un proceso de evolución. Sucede que, pues cuando nosotros nos remontamos a mirar cómo fue la primera revolución industrial, la segunda, pues lo hacemos a través de los libros, lo hacemos a través de los videos, a través de diferentes documentos que nos marcan unas fechas, pero sin duda esto es algo que se va dando de manera evolutiva y en los diferentes países de una forma distinta, ¿no? En este momento, y esto es algo que me parece maravilloso porque tal vez las dos primeras revoluciones, pues obviamente no las vivimos, pero de la tercera a la cuarta y a la quinta, que es hacia la que nos estamos adentrando, sí las estamos viviendo y nos estamos dando cuenta de eso. Somos protagonistas directos, inmersos en esa ola, en esa revolución, y por lo tanto, pues estamos obligados a comprenderla, a conocerla y a saber realmente qué es lo que nos espera. Para todos ha habido unos cambios paradigmáticos grandísimos en la humanidad. Eh, yo tengo el privilegio de trabajar en un medio de comunicación europeo donde tenemos una red de información pues bastante buena, donde nos enteramos de cosas que a veces por aquí no llegan o no nos enteramos o llegan años después. Entonces, hacia el año 2019 ya se hablaba de un virus que todavía no tenía nombre, pero que podría cambiar el curso de la humanidad. Yo recuerdo y les cuento una anécdota que me sucedió con una vecina. En diciembre del 2019 yo le decía a ella que había que cuidarnos mucho de ese virus que había en China. Ella, pues, una vecina mía que era española, me decía que eso solo sucedía en China porque los chinos comían murciélago. Entonces, para que nos demos cuenta que hoy día no podemos pensar que algo que sucede en otra parte del mundo, por muy lejano que sea, no nos va a tocar a nosotros. Yo le decía a ella que en algún momento ese virus iba a llegar aquí a Colombia y que nos teníamos que cuidar. Pues en febrero de este año, adivinen ustedes de qué murió mi vecina, de COVID-19. Sin duda alguna, estamos en la era de la aldea global que predijo Marshall McLuhan en la década del 70 y del 80, donde decía que el mundo iba a estar totalmente conectado y que todos nos íbamos a interrelacionar con todos y que cualquier cosa que pasara en alguna latitud del planeta iba a afectar al resto de la humanidad. Y eso sin duda pues ya está sucediendo. Eso hace parte de esta cuarta revolución, donde efectivamente nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, tenemos que empezar a ver que nos tenemos que subir a este mundo, a este planeta, a esta humanidad tal y como viene, tal como está concebida, y que de pronto hace algunos años algunos autores lo pronosticaron porque supieron ver hacia dónde iba la humanidad. Si no, acuérdense de Julio Verne, cuando nos hablaba de que las máquinas iban a dominar al hombre, de que los viajes al espacio, en fin. Entonces, efectivamente se está dando muchas de las situaciones que ellos alcanzaron a vislumbrar. Entonces, la cuarta revolución es en la que estamos actualmente, de la Internet, donde ya está empezando a cambiar el planeta, un planeta que está perdiendo sus recursos naturales, con calentamiento global, con hambrunas y con muchas otras vicisitudes, virus y todo lo que estamos viviendo y conociendo, y donde Internet y la interconexión se está convirtiendo en un factor súper importante y donde los seres humanos estamos dependiendo muchísimo de la tecnología y cada vez vamos a depender un poco más. Entonces, ya habiendo hecho este resumen evolutivo de las 4 anteriores revoluciones, vamos a centrarnos en la quinta revolución industrial. Esta fotografía es muy diciente de lo que es la revolución industrial 5.0, así también se le conoce.
Como ustedes ven en la fotografía, y por eso la quise poner ahí, es la hibridación de lo humano con lo tecnológico, de lo humano con lo robótico, con lo cibernético, de los cybers, de todo esto en lo que nos estamos adentrando. Parecería que es ciencia ficción, que esto no pudiese llegar a ser, pero ya existe. En países como Japón y Alemania ya hay cyborgs humanos, ¿no? Entonces, así como hace 40 años, cuando yo era niño, yo veía una serie que se llamaba Dick Tracy, que era de un dibujito animado, y él hacía videollamadas a través de su reloj. Y en aquella época uno decía, hombre, debe ser impensable que uno pueda hablar a través de una pantallita, como un teléfono. Y bueno, pues esto es hoy lo más común que puede existir, ¿no? Entonces, esta fotografía nos marca y nos muestra realmente hacia dónde va la humanidad y qué es el futuro que nos espera con esta quinta revolución industrial. Algunas características de la quinta revolución industrial, pues ustedes como vieron hay unos factores comunes. La primera revolución industrial la lideró Inglaterra, Reino Unido, luego la segunda, la tercera fue, digamos, liderada por Europa, por Estados Unidos. Ya en la cuarta los países asiáticos empezaron a mostrar su poderío. Y la quinta revolución industrial o 5.0 está liderada por China con su tecnología 5G. ¿Qué es la tecnología 5G? Es una tecnología donde nosotros manejamos en primera instancia, y por eso está en mayúscula, la inteligencia artificial. Ese es un factor central, fundamental en el tema de la quinta revolución industrial. Inteligencia creada por el hombre, donde los robots, las máquinas, la automatización desplaza el trabajo humano, lo hace mucho más eficiente, ahorita lo vamos a ver mucho mejor, y hace que el ser humano empiece a cederle a las máquinas, empiece a cederle a la tecnología, el trono aquí en este planeta. Pareciese impensable que algún día la tecnología nos fuese a esclavizar, pero en cierta manera ya lo estamos viendo. Y la tecnología 5G, que es la Internet del todo. Entonces ya no hablamos solo de Internet para algunas cosas como la comunicación, como algunos procesos industriales, sino en todo sentido. Eh, no sé si ustedes alguna vez han visto por ahí, existen unos drones que parecen moscos, son del tamaño de una mosca o del tamaño de un zancudo, y son drones que están por ahí para vigilar a la gente. En China y en países como Rusia hay cámaras por todo lado, hay reconocimiento facial, casi que tú no te puedes mover por ninguna parte sin que no te identifiquen. De hecho, en China practican algo como la recompensa social para aquellos ciudadanos que respeten las señales de tránsito, que pasen por las cebras, que no infrinjan ninguna ley. Entonces, hay unas bases de datos muy grandes con todas las acciones, con todo lo que ha hecho cada uno de los ciudadanos para poderlo recompensar o poder castigar al que ha infringido la ley. Se ha ido perdiendo mucho esa autonomía, entonces digamos que esa tecnología 5G nos va a volver mucho más dependientes, más controlados y sobre todo va a hacer que la tecnología empiece un poco a superar al hombre. La inteligencia artificial. Algunos autores que la critican dicen que eso es como despertar al demonio, que la humanidad no sabe en qué se está metiendo cuando sigue avanzando en la inteligencia artificial, cuando las máquinas superen al ser humano en cuanto a su inteligencia, porque tienen mucha más información, procesan mucho más rápido, porque la tecnología 5G es muchísimo más veloz que la que estamos manejando actualmente, que es la 4G. Entonces, en milifracciones de segundo se dan procesos que hacen que toda la información sea, pues, mucho más rápida de acceder y de obtener. Y aquí debemos nosotros tener en cuenta que esa quinta revolución industrial nos va a sumergir
en la tecnología, en todo sentido, en la economía, en la educación, en la parte laboral, en la parte social, etcétera, etcétera. Y es inevitable que nosotros tengamos que hacer parte de esa quinta revolución. Por otra parte, la quinta revolución industrial también lleva a que debamos ser más conscientes con el planeta. Un planeta que se nos está muriendo, que se nos está acabando. Ustedes vieron que hace poco las Naciones Unidas pusieron el grito en el cielo, hace 15 días, diciendo que el tema del calentamiento global y el cambio climático está ya, ¿no? Hemos visto las inundaciones en China, en Europa, nieve cayendo en Brasil, en un país que está en la zona tropical. En fin, un cambio totalmente abrupto del clima, y esto pues ha llevado a que efectivamente la tierra, que antes era muy fértil, empiece a perder esa fertilidad, lleva a que escaseen los recursos naturales. En el mar hay más basura, más desechos que peces. Hay 10.000 millones de toneladas, y ahorita con esto del COVID-19, todos los tapabocas o barbijos que usamos en la humanidad pues van a dar al mar, y eso está generando un problema gravísimo de seguridad alimentaria en nuestro planeta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar en nuevas tecnologías, ya no en tecnologías que sean fósiles, o sea, tecnologías extraídas del subsuelo, como el petróleo, como el gas, la gasolina, el diésel, sino tecnologías limpias, ¿no? Como la tecnología o fuentes de energía que sean mucho más amigables con el medio ambiente, con la energía eólica, la energía solar, la energía de las olas del mar, en fin, y ese cambio se está dando. En Europa, a la Comunidad Económica Europea ya reglamentó que los automóviles de energía fósil solo pueden ir hasta el año 2030. A partir del año 2030, en toda la Comunidad Europea no puede transitar ningún automóvil a base de diésel, de gasolina, de gas, ni nada de esto. Entonces ya están empezando a tomar esas acciones, porque definitivamente estamos en un gran entredicho con la subsistencia humana y lo que está sucediendo con nuestro planeta, ¿no? Este es un momento disruptivo de la humanidad. Cuando hablamos de disruptivo, esta palabra nos quiere decir que hay un quiebre, un punto álgido bastante grande, un cambio abrupto en la humanidad, lo estamos viviendo. Esto pues digamos que sucede casi cada 100 años que hay una pandemia. Cuando nosotros analizamos el origen y la evolución de las pandemias, nos damos cuenta que casi cada 100 años o cada siglo hay una pandemia. Entonces, seguramente ninguno de los que estamos aquí presentes vivimos la pandemia que hubo hace 103 años, que fue la gripe española. Primero porque solo se dio en España y en Estados Unidos, aunque se llamaba gripe española, se le dio ese nombre porque afectó más a España, pero realmente surgió en Estados Unidos. Entonces, habríamos que tener más de 100 años para poder recordarla, y en este momento estamos viviendo un momento histórico de la humanidad, que es la vivencia de una pandemia que es globalizada y que por eso llegó a los 5 continentes y a toda la humanidad. Y un cambio en cuanto al liderazgo mundial. Para nadie es un secreto que China está superando a Estados Unidos en muchos aspectos. Algún amigo que es periodista en Estados Unidos me decía que China no puede superar a Estados Unidos porque la carrera espacial la tiene Estados Unidos. Pues China ya ha tenido 3 misiones al lado oscuro de la Luna, porque nosotros el lado de la Luna que vemos es una de las caras de la Luna. Han llevado semillas para mirar si germina los alimentos en el lado oscuro de la Luna. China ya envió una misión hacia Marte. Entonces, digamos, está construyendo una estación espacial que en el 2023 se va a inaugurar. Entonces, digamos que ya básicamente ese poderío que Estados Unidos tenía sobre China ya no lo es tanto, ¿no? Entonces, en la parte comercial, en la parte económica, como lo vemos en la parte tecnológica con la tecnología 5G, estamos viviendo un momento histórico, así como lo vivieron nuestros abuelos o bisabuelos cuando
sucedió la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos se erigió como la gran superpotencia. Nosotros estamos asistiendo en este momento a un cambio de liderazgo, al advenimiento de un nuevo imperio y posible caída de otro imperio. Esto, pues digamos, no lo podemos calcular que vaya a ser en 2 años, en 5 años. Ustedes saben que, por ejemplo, la caída del imperio griego y el advenimiento del imperio romano duró 4 siglos, ¿no? Pero finalmente Grecia claudicó y Roma se erigió como un gran imperio, y esto tomó 4 siglos. Entonces, este momento disruptivo de la humanidad nosotros lo tenemos que saber asimilar muy bien, tenemos que saberlo ver, vivir, y sobre todo pensando en las próximas generaciones, pensando en estos cambios que se vienen, sociales, políticos, económicos, culturales, y sobre todo que la humanidad no puede seguir en la misma tónica que viene, porque tenemos que revisar muchos aspectos como la seguridad alimentaria, como el tema del cambio climático, como el tema de las revoluciones sociales, en fin, muchos aspectos que debemos mirar. El tema de la deshumanización de los seres humanos, como lo vimos, ya hay personas que tienen partes de su cuerpo que no son humanas y que reemplazan un brazo, un ojo, una pierna, y muchas veces no es porque hayan sufrido una mutilación, sino porque lo quieren hacer, ¿no? Que reemplazan los sentidos, como el olfato, la vista, en fin. Esto cada vez se está dando mucho más, y es esa simbiosis que se va dando entre lo humano que va pasando hacia la parte tecnológica, hacia lo robótico y hacia lo cibernético, como lo vimos en la fotografía. Entonces, desde ya nos damos cuenta que nos estamos deshumanizando. La gente, sobre todo la gente joven, es muy dependiente de la tecnología. La tecnología nos ha acercado a quienes están lejos, pero nos ha alejado de quienes están cerca. Casi que todo hoy día media a través de algún dispositivo tecnológico. Y eso es parte de que estamos ya entrando inmersos en esa quinta revolución industrial. Y comienza a darse algo que se llama la era neouniversal, que es que ya nos vamos a salir del planeta Tierra como humanidad y empezamos a conquistar otros planetas, otras zonas del universo, y empezamos ya a explorar no solo el mundo, sino el universo, ¿no? Entonces, en eso ya hay grandes puntales que están llevando a la humanidad hacia esa parte. Se supone que en el año 2027 la NASA llevará la primera tripulación humana a Marte. En Marte ya se comenzarán a construir edificios, bases y muchas cosas que puedan reemplazar todo lo que se hace aquí en la Tierra. En fin, básicamente esa es la era neouniversal, donde nosotros estamos pasando de la conquista del mundo a la conquista del universo. Y eso hace parte de esa quinta revolución industrial. ¿Qué otros aspectos podemos ver en la quinta revolución industrial? La Internet del todo, que nos va a gobernar, hasta abrir la nevera para sacar un alimento cuando vayamos a comprar en el supermercado, la fabricación de la comida, la educación, cuando hagamos nuestra declaración de renta, cuando vayamos al médico, todo, absolutamente todo va a estar mediado por Internet. Por lo tanto, la interconectividad va a ser bastante amplia y vamos a depender de Internet absolutamente para todo. Como les digo, hay hasta un gran control social, en el sentido de que cada movimiento que nosotros hagamos lo conocen, queda registrado, está analizado, y pues Internet será un nuevo máster que nosotros debemos seguir, un nuevo maestro que nos va a llevar entonces a depender de él. Un máximo control social y personal. En esto ya incluso, como les hablo de lo que sucede en China, hay muchos autores que predicen una forma de esclavitud diferente, moderna, ¿no?
donde hasta nuestros pensamientos van a ser controlados. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial, la sinapsis cerebral, que es esa actividad que se da en nuestro cerebro, porque las neuronas, como ustedes saben, se interconectan entre sí, tenemos millones de neuronas de forma eléctrica, eso lo podemos hacer artificialmente, o se va a poder hacer artificialmente. Por lo tanto, va a ser muy fácil volcar nuestros conocimientos hacia un computador, hacia un robot, hacia una máquina, y esos conocimientos pueden ser controlados, ¿no? Digamos que en unos años pudiera ser, si yo no estuviese aquí para dar la conferencia, un robot que tiene todo lo que yo tengo guardado en mi mente podría dar esta conferencia, podría dar esta charla, ¿vale? Entonces se da esa sinapsis cerebral tanto de humano a máquina como de máquina a humano. Entonces, hacia allá vamos a ir. Hay algunas películas por ahí que ya nos hablan de eso, entonces pongámosle mucha atención a esa parte. Como va a haber mucho desempleo y la pandemia ya nos ha mostrado lo que puede venir, porque si ustedes quieren saber, Delta no es una variante del COVID-19. Delta es otro virus diferente a COVID-19 que no surgió en China, sino que surgió en la India, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que COVID-19 no generó grandes estragos en China, pero Delta sí. Delta sí ha llevado a que haya confinamientos, a que China esté preocupado y que llegó a las grandes ciudades como Beijing o Shanghai. Porque China ya no le tiene miedo a Estados Unidos ni le tiene miedo a Europa porque ya los ha superado, pero le tiene un poco de resquemor a la India porque la India le está respirando ahí en la oreja. Eso es como las carreras de caballos, donde el que va adelante no le tiene tanta zozobra al que ya sobrepasó, sino al que viene detrás con ímpetu, con más impulso. Eso está sucediendo. Entonces, digamos que como desaparecen muchas profesiones, como se pierden muchos empleos, por toda esta quinta revolución industrial se van a generar muchos problemas sociales. Ya los estamos viendo, mucha hambruna mundial. Por lo tanto, básicamente es que en algunos países a la gente le van a dar una renta, le van a pagar como un sueldo por ser ciudadano. Obviamente esto no va a ser pues de manera muy fácil porque esto generaría entre la gente, digamos, incapacidad para trabajar, que la gente no produzca, que se dediquen a ser un poco zánganos, a recibir una mensualidad, pero ya está contemplado que exista una renta básica universal para que la gente que no puede acceder al empleo y que se queda por fuera de este sistema, entonces pueda cubrir sus necesidades básicas. Se habla que con la quinta revolución, en una fábrica que hoy tiene 100 empleados, no va a necesitar sino un empleado. La persona que esté pendiente de esas máquinas, de esa automatización, de ese sistema de control automático, y el resto será trabajos que harán los robots, ¿no? Desaparecerán varias profesiones, como por ejemplo los conductores de servicio público, porque los automóviles serán autónomos. Nosotros tomamos Transmilenio y hay un conductor ahí, hay personas que venden los tiquetes, que venden los pasajes, pues todo eso va a desaparecer. La profesión de profesor tiende a desaparecer hacia la década del 30. Va a haber una educación un poco más autónoma, ya hablaremos un poquito más a profundidad de eso. Los contadores públicos, los ingenieros, muchas de estas profesiones tienden a desaparecer. Los camarógrafos de los medios de comunicación, porque serán trabajos hechos automáticamente y que no van a necesitar el concurso del ser humano. Entonces, desde ya vayamos mirando cómo nos vamos a insertar aquí, porque estos cambios sin duda alguna se van a dar. Grandes revoluciones sociopolíticas y económicas. Entonces se habla de la desaparición de las monedas que están reguladas por los bancos centrales en los países, una economía mucho más volátil, una economía a gran escala
y por supuesto por los temas de hambruna, de las guerras y los cambios que se están dando a nivel de liderazgo mundial, pues va a haber muchas migraciones, como ya lo estamos viendo, y a partir de allí tenemos que tener claro que esto es parte de esa quinta revolución industrial. Y que el ser humano empieza a ceder su trono a las nuevas tecnologías. El ser humano seguramente empezará a reinar de pronto en otras fases del universo, pero aquí creo que la tecnología empezará a reemplazar ese liderazgo del ser humano. Como les digo, suena a ciencia ficción. Seguramente ahorita muchos de ustedes dicen, el profe Carlos está diciendo unas cosas ahí como traídas de los cabellos, pero como les digo, algo que hace 30 o 40 años era impensable, hoy día es algo muy normal y pues hacia allá tiende la humanidad. En la educación, ¿cuáles son esos paradigmas que cambian con la quinta revolución? Cuando nosotros hablamos de la palabra paradigma, digamos que es un concepto un poquito complejo a veces de explicar, pero digamos que haciéndolo fácil, un paradigma es algo que nosotros creemos que es una realidad absoluta, irrefutable, pero que en el fondo no lo es, ¿no? Entonces, nos dicen, no, es que todos los costeños son perezosos, todos los argentinos son creídos, todos los gringos son prepotentes, pero resulta que no. Alguien de pronto dice, no, pues yo tengo amigos argentinos que no son creídos, conozco personas costeñas que no son perezosos, pero en el imaginario colectivo de la gente se da por un hecho que eso es una realidad, ¿no? Entonces se nos convierte en un paradigma en el cual todos como humanidad empezamos a creer. Y esos paradigmas se nos van a empezar a romper, se nos van a empezar a destruir, se nos van a empezar a cambiar y por lo tanto vienen unos nuevos paradigmas. En la educación, pues la educación 5.0, basada en una educación mucho más autónoma, donde las personas van a ser sus propios maestros, la tecnología le va a poner a su servicio todo tipo de fuentes de información y donde vamos a tener aprendizajes cortos y significativos alternos a nuestras profesiones. Dentro de esas, pues muchas profesiones que yo ya les he contado que tienden a desaparecer. Entonces, básicamente es que si yo necesito aprender a hablar inglés, gracias a la tecnología y a todos estos procesos de inteligencia artificial, yo puedo aprender a hablar inglés en 8 días. Si necesito aprender a convertirme en un muy buen chef, yo puedo aprender a cocinar en 2 o 3 días, ¿no? Y convertirme en un muy buen chef. Entonces, digamos que tenemos la posibilidad de acceder al conocimiento y la educación 5.0 nos lleva a eso porque nos da todas las herramientas para que lo podamos lograr. Hay algunos aspectos que se deben repensar, por ejemplo, como la virtualidad en la educación. Eso ya se había predicho. Esto que estamos viviendo seguramente llegó para quedarse, como el teletrabajo, ¿no? Entonces ya no se van a necesitar esas grandes oficinas, esos grandes edificios, esas grandes infraestructuras, porque con la Internet del todo, nosotros vamos a poder llevar esos procesos de manera más autónoma y sin la necesidad de la parte física o presencial. Hacia allá tiende a ir la educación. Entonces, instituciones educativas, docentes, en fin, tenemos que ir repensando hacia la nueva década, 2030 en adelante, qué es lo que va a suceder. El turismo espacial también hace parte de esto, porque el turismo espacial llegó gracias a un nuevo conocimiento y a una nueva posibilidad de conocer el universo. El turismo espacial ya es una realidad. Yo he estado presente en varios webinars y en muchos conversatorios. He tenido la oportunidad de escribir para algunas revistas sobre temas de turismo espacial. Ustedes saben que ya existen 3 empresas privadas que van a empezar a llevar turistas al espacio. Una es Blue Origin, que el dueño es el señor Jeff Bezos,
el dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo. La otra es Virgin Galactic, que el dueño es un inglés, el señor Sir Richard Branson. Y la otra es SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, el dueño de Tesla, ¿no? Entonces, ellos ya están llevando gente al espacio. Ahorita sucede que está muy costoso, vale $220,000 ir a hacer turismo al espacio, hay que tener unas condiciones físicas, psicológicas, en fin, muy buenas para poder hacerlo, pero te dan una vueltica, te sacan de la órbita de la Tierra durante 2, 3 horas, vives la experiencia de gravedad cero, puedes ver la Tierra, puedes tomarte una fotografía desde la cápsula espacial y luego pues regresas a la Tierra. Eso ha sido parte también del nuevo conocimiento, de la nueva educación que nosotros debemos tener, porque vamos a entrar en esa fase de cosas no solo terrenales, sino universales, ¿no? Y digamos que se fusionan muchas cosas en la educación. Entonces vamos a tener muchos conocimientos que los tenemos que hacer muy selectivos. Aquí les recomiendo un libro súper interesante del periodista argentino Andrés Oppenheimer. Él es un periodista de CNN. Escribió un libro que se llama Sálvese quien pueda, en el sentido de que esta quinta revolución en la parte de la educación va a llevar a que todos tengamos que aprender a descifrar cómo va a ser la humanidad y aprender a mirar cuáles son los conocimientos, las profesiones que debemos seguir para no quedarnos rezagados, para estudiar algo que tenga más futuro, para que sean conocimientos que a nosotros nos sirvan en 10, en 15, en 20 años, en fin. Entonces les recomiendo ese libro muy bueno de cómo la educación cambia esos paradigmas y cómo muchas de las formas en las cuales nosotros llevamos estos procesos educativos van a cambiar. Los robots pueden dar clase, nosotros mismos podemos volcar hacia nuestra mente o de nuestra mente hacia una máquina nuestros conocimientos, entonces se va a dar ahí un aparejamiento de nuevos conocimientos humano virtuales o humanos robóticos o cibernéticos que generarán nuevas formas de conocimiento y seguramente nuevas profesiones. Y otros paradigmas que cambiarán y en el cual nos centramos, esto digamos que es un cambio en toda la humanidad y a todo nivel y en todo sentido, pero digamos que para orientarlo hacia la conferencia lo hice más centrándonos un poco aquí específicamente en el tema de la educación y en el tema de la economía, porque es algo que nos va a tocar a todos, ¿no? Entonces se habla del posible fin de las divisas fiat y se imponen las divisas virtuales. Las divisas fiat son aquellas monedas fuertes en el mundo a través de las cuales se hacen las principales operaciones comerciales o las operaciones financieras. El dólar, el euro, el yen, en fin. Y las monedas virtuales o las divisas virtuales serán las que se van a imponer. En este momento todos sabemos de la tecnología blockchain, sabemos de los Bitcoin y cómo esto no está regulado por ningún banco central. Entonces la banca va a cambiar mucho, las entidades financieras van a cambiar y digamos que ya el manejo del dinero físico, de tarjetas de crédito, de todo esto, pues sin duda alguna desaparecerá. De hecho, ya en países como los países del norte de Europa, los países nórdicos, ya es muy poco el dinero físico o plástico que se usa para hacer transacciones. Y eso pues generará un cambio bastante grande en la forma de hacer negocios, de comprar, de pagar, en fin. Más concentración de la riqueza en pocos tenedores. Para nadie es un secreto que el planeta tiene unos dueños, ¿no? Que son los dueños en este momento del 80% de la riqueza de la humanidad está en manos de unos muy pocos. Y esa tendencia se va a seguir dando, ¿no? Entonces,
esto de que los ricos cada vez más ricos y los pobres más pobres seguramente va a ser así. Y eso lleva como a una forma de nueva esclavitud, a una esclavitud moderna, donde la gente, por eso se le piensa dar una renta básica para que se sostenga y las grandes riquezas en el planeta y fuera del planeta van a seguir siendo de unos muy pocos, ¿no? Entonces, este proceso se va a seguir dando y seguramente de manera muy fuerte. Se habla de escasez de alimentos, de recursos, de problemas de seguridad alimentaria. Después de la pandemia, antes de la pandemia, había en el planeta 2.500 millones de seres humanos que vivían bajo la línea de pobreza. A partir de la pandemia, ya cuando estamos post pandemia, se habla de 3.200 millones de seres humanos que están bajo la línea de pobreza y de dificultades de seguridad alimentaria. En el planeta existimos aproximadamente 7.800 millones de seres humanos, lo que quiere decir que si 3.200 están bajo la línea de pobreza, 700 millones de seres humanos entraron en esa línea de pobreza con la pandemia. Y eso pues tiende a seguir creciendo, ¿no? Más o menos el 35%, 33% de toda la humanidad. Y habrá economías a escala, ya los mercados no serán locales, todo será globalizado, todo será posible para ser comercializado en cualquier continente, en cualquier rincón del mundo, incluso fuera del planeta. Economía circular, que ya pues creo que por ahí hemos leído o escuchado alguna vez de esto. Entonces la reutilización de los recursos para crear nuevos productos, nuevos bienes, nuevos servicios, porque definitivamente pues no viene a bien seguir acabando con los recursos del planeta. Se genera una conciencia en ese sentido, ¿no? Y una economía predictiva, en tal sentido que predicen los gustos, predicen las necesidades que va a tener el consumidor y le entregamos a ese consumidor el producto antes de que él lo necesite. Incluso no necesitan ni ir al banco ni pagar, todo lo hacen por nosotros como consumidores. Casi que ni lo tenemos que pensar, ¿no? De hecho, ya Amazon, que es una startup, que son las empresas que están en la punta del iceberg de la tecnología industrial, tiene algo que se llama el pajarito de Amazon, que es un pajarito virtual que nos conoce cuando hemos tenido algún contacto con Amazon, conoce todos nuestros gustos y todas nuestras necesidades. Y si, por ejemplo, yo voy a comprar un teléfono celular, pues dice, bueno, a Carlos Novoa le gustan los teléfonos Samsung o el Nokia, le gusta, su color favorito es el azul, le gusta que tenga tales y cuales aplicaciones. Y en este sentido, ese pajarito virtual va a seleccionar el celular que yo quiero y el celular me va a llegar a mi casa y ya una vez he pagado sin que yo me dé cuenta, ya me han descontado de mi cuenta de ahorros, de mi tarjeta de crédito, de mi billetera virtual y han hecho una predicción de mi compra, ¿no? Eso se va a dar en gran medida, casi que no tenemos ni que pensar qué es lo que vamos a comprar porque ya las nuevas tecnologías han tomado esa decisión por nosotros, ¿no? Entonces son unos grandes paradigmas económicos, regiones del mundo que van a empobrecerse, como ustedes saben, la región más pobre del planeta es África y la segunda es América Latina. América Latina está tendiendo a una africanización. Ustedes ven cómo están talando la Amazonía, cómo se están secando los ríos, cómo se están llevando los recursos naturales, pero pues el hecho de que yo no tenga conocimiento de eso no quiere decir que no esté sucediendo. O el hecho de que yo mire para otro lado y desconozca no quiere decir que no esté sucediendo. Sin duda alguna, se va a dar un empobrecimiento bastante fuerte en algunas zonas del mundo y
los cambios, por ejemplo, migratorios, que han hecho que regiones del mundo como Europa, cuando las volvamos a visitar en unos años, ya veremos que la raza blanca tiende un poco a desaparecer y se van a imponer otras razas, ¿no? Los afrodescendientes, los árabes, los indios que están poblando regiones como Europa. Muy bien, entonces vamos a ver ahí unos grandes cambios también demográficos, raciales, económicos, y todo esto hace parte de esa quinta revolución, donde quien no esté a tono con la tecnología es comparado con un analfabeta que no sepa leer ni escribir, incluso como una persona que podría quedar rezagada y sería como un cero a la izquierda en la existencia humana. Entonces, por lo tanto, es importante que nos subamos a ese tren y que de una u otra manera estemos conectados con la tecnología, querámoslo o no, porque estos cambios son irreversibles y nos llevan hacia esa quinta revolución industrial de esa manera, jalonados por la tecnología. Ya un poco cerrando esta reflexión más que una conferencia, porque lo bueno de esta quinta revolución industrial es que estamos inmersos en ella y la estamos viviendo. No la vimos a través de una enciclopedia, de Google, de los libros de historia, sino que la estamos viendo y escribiendo nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta frase nos dice que la revolución industrial fue otro de esos sucesos extraordinarios en la historia de la civilización. Cada vez que hay una revolución industrial es un paso que la humanidad da hacia su evolución, hacia nuevas fronteras, hacia la conquista de nuevos logros, de nuevos universos en su humanidad. Y por eso es importante que lo tengamos claro, porque esto nos toca a todos en primera instancia como seres humanos, en segunda instancia como ciudadanos y en tercera instancia como miembros de una empresa, de una actividad económica, de una familia, de un grupo, y pues debemos estar a tono con esos tiempos. Y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y estoy de acuerdo con eso, les voy a compartir algunas imágenes de lo que nos espera, lo que vamos a vivir, que va a ser muy cotidiano, muy común en unos próximos años, que ya en algunos países existe en una muy pequeña proporción, pero que va a ser seguramente el pan de cada día para todos nosotros. Estas imágenes van a ser muy comunes. Esto es el turismo espacial. Se supone que en el 2030, a mí me encanta mucho viajar, quienes me conocen saben que he viajado mucho y estoy trabajando muy fuerte para en el 2030, si estamos por aquí todavía, si existimos, poder hacer turismo espacial cuando los costos bajen muchísimo, obviamente. Pero va a ser muy común ver personas viajando al espacio. De hecho, ya se está construyendo un hotel en el espacio, un fabricante chino que está construyendo un hotel en el espacio, y existirán unos tours al espacio más económicos que los $220,000 por ir a dar una vueltica de 3 horas fuera de la atmósfera de la Tierra. Esto será una imagen muy común en la quinta revolución industrial. Los vehículos autónomos. Podemos ir leyendo, ir haciendo cualquier otra cosa. Las mujeres se van a poder ahora sí poner la pestañina y maquillar y todo tranquilamente si es que manejan. Entonces, los automóviles autónomos pues nos llevarán a que nos despreocupemos de eso, como lo vemos aquí en la imagen. Y pues sí, los conductores desafortunadamente seguramente perderán su empleo y tendrán que buscar otra forma de trabajar. Conferencistas, profesores, personas que comparten el conocimiento, que no van a ser humanos, y seguramente con alumnos que serán algunos humanos, otros serán cyborgs, mitad humano, mitad robot, o robots, y se hará esa convivencia entre ese tipo de población,
Entonces, esta imagen seguramente va a ser muy común en el futuro. Yo ya estoy pensando, por fortuna, en la próxima década espero ya estar pensionado y estar haciendo otra cosa, por si ya no puedo trabajar como docente. Los procedimientos médicos y quirúrgicos, como ustedes lo ven en la fotografía, son los robots, es la inteligencia artificial quien practica la cirugía, y el ser humano como tal se encargará o del control de esta tecnología o del apoyo de esa tecnología, ¿cierto? Pero como lo vemos en la fotografía, el protagonista principal en estos procedimientos quirúrgicos no van a ser los médicos humanos, sino los robots, ¿no? Así como aparece aquí en la gráfica, las divisas fiat con las cuales hasta ahora se ha manejado la economía en el mundo, las transacciones comerciales, los pagos, la parte financiera, estarán en un segundo lugar para darle paso, no sé si al Bitcoin, pero sí a las monedas virtuales, ¿cierto? Porque pues todo se hará a través de la web, a través de la internet del todo, y pues como hemos visto también, la economía predictiva nos lleva a que el uso del papel, también por temas medioambientales, pues desaparezca casi que en su totalidad. Adiós al petróleo, adiós al gas, adiós a la CPM, a todas estas fuentes de energía, y le damos la bienvenida a la energía eólica, a la energía solar. Ya lo estamos viendo, esos grandes paneles, esas grandes ciudadelas de paneles solares, a la energía mareática desde las olas del mar, en fin, que contaminan menos, que son muy eficientes y que son más amigables. Entonces los automóviles no solo pues van a ser autónomos, sino que se van a mover con este tipo de tecnología. Y pues el petróleo, que ya los árabes se dieron cuenta que no va a ser la principal fuente de energía en el mundo y que no va a ser su principal fuente de recursos, por eso ellos ahora compran equipos de fútbol en Europa, compran hoteles, están invirtiendo su dinero en otras áreas de la economía para no depender del petróleo, porque seguramente se irá marchitando esa industria. Los alimentos, pues así como los seres humanos pasamos a convertirnos en una hibridación cyborg, los alimentos también pues tienden a convertirse en eso, en alimentos híbridos, en temas de nanotecnología, en tema de comida molecular, de alimentos que no son 100% naturales, sino que aunque estén puestos sobre nuestra mesa o estén en el supermercado o en el sitio donde los podamos encontrar, van a ser alimentos también que tienen un alto sentido y contenido tecnológico, ¿no? Entonces, este tipo de alimentos los vamos a ver en el futuro. Va a ser una imagen muy común dentro de unos años. La Internet del todo, el planeta totalmente conectado, lo que predijo Marshall McLuhan, todo el mundo se conoce con todo el mundo, aldea global, deshumanización, interconexión total, control total. Entonces a eso estamos abocados y pues tenemos que ir asimilándolo porque es lo que nos espera. Y así son las cosas, ¿no? Todo muy bien, todo ok, pero pues ahí vemos cómo seguramente va a ser la humanidad dentro de algunos pocos años. Y he dejado para el final una imagen muy diciente de lo que nos espera. Entonces, a las personas que no tienen pareja, a las personas solteras, no se preocupen ya tanto en ir a inscribirse en el gimnasio o ir a sitios donde quieran conocer gente o en estas páginas que te ayudan a encontrar pareja y todo esto, porque seguramente se va a resolver de esta manera. De hecho, en Japón ya está sucediendo, vale $50,000
o $30.000, dependiendo cómo la persona lo quiera, tener un robot que se convierte en un acompañante de las personas que están solas, ¿no? Entonces, esta imagen es muy diciente. Seguramente los cantantes de música de despecho y popular también se van a quedar sin empleo porque los sentimientos también irán a cambiar. Y en esencia, queridos amigos, eso es lo que nos espera con la quinta revolución industrial. Espero pues que haya podido ilustrarlos, que podamos a partir de aquí empezar a reflexionar, a investigar, a entrar en ese mundo de esta quinta revolución industrial para que pues no nos quedemos atrás, ¿no? Para que no nos quedemos como esos seres humanos que desafortunadamente ya en la quinta revolución industrial no van a ser seres humanos rezagados, sino que seres humanos desplazados, casi como un cero a la izquierda que no cuentan y solo contarán aquellos que estén en este carrusel de la quinta revolución industrial. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna reflexión, algún aporte. Espero que haya sido muy gráfico y que haya podido ilustrarles un poco sobre la quinta revolución industrial. Muchas Gracias, gracias. Carlos. Ha sido interesante escuchar todo esto que tú nos estás comentando y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Claro que sí, hay preguntas. De hecho, pregunta Linda Jimena. Buenos días. ¿Cuál podría ser la sexta revolución industrial? Según lo predicen, la sexta revolución industrial no sería en el planeta Tierra. Sería en Marte o sería en otra parte del universo, ¿no? Esa sería la sexta revolución industrial. Otros un poco más apocalípticos dicen que podría ser que ya el planeta, que el ser humano estaría prácticamente destruido, gobernado por las máquinas, en fin, sería la extinción de la humanidad que conocemos como tal. Pero esas son como las dos posturas que hay de lo que sería la sexta revolución industrial. Por ahora, digamos que centrémonos un poco en interpretar esta quinta que todavía no nos ha llegado de lleno en el planeta. Se supone que es hacia la década del 2030 en adelante, pero se prevé que puede darse la sexta revolución industrial ya fuera del planeta Tierra, en Marte, sobre todo, todo lo que les estoy contando de las estaciones espaciales, de los hoteles que se están construyendo en el espacio, pero hacia allá diría yo que tiende la sexta revolución industrial. Sí, Bueno, interesante. Dice Harold, renta básica universal, ¿a qué se refiere específicamente frente a esta quinta revolución industrial 5.0? ok. Básicamente, la renta básica universal es una renta mensual que los estados eh, le dan a las personas que no tienen la posibilidad de acceder a un empleo, que se encuentran en una posición económica y social muy vulnerable, pero otros la ven como una renta para que se sustenten las personas con algún dinero básico, estas personas que se quedaron fuera de esta ola de la quinta revolución industrial, ¿no? Es como una especie de sueldo que nos pagan por ser ciudadanos, pero que no somos productivos porque nos quedamos fuera de la quinta revolución. Se habla también y tiene unas miradas como de una nueva forma de esclavitud moderna, en el sentido que nos dicen, mira, toma esto para que subsistas, para que sobrevivas y cumples por ahí con alguna función, con alguna labor mientras te mueres y dejemos que el resto de la gente que sí está conectado con la quinta revolución industrial pues sea la que produzca, ¿cierto? Entonces,
En cierta manera es como cuando en la época de la esclavitud al esclavo le daban ahí la comida, le dejaban dormir en un lugar, le daban algún, así fuera un harapo, una ropa ahí para que él pudiera usar. Eh, digámoslo en palabras coloquiales, como un contentillo económico para que la gente se pueda sostener cuando ha quedado por fuera de esa quinta revolución industrial o de ese sistema. Así lo podríamos ver. Muchas gracias. Bueno, dice, buenos días, Kimberly Hernández. Mi opinión es que ha evolucionado mucho el mundo y en muchos aspectos, ya sea lo económico, social, político y sobre todo tecnológico. Pero este tema de la evolución sigue avanzando día a día y vemos que esto va a afectar en cierta parte, ya que muchas de las profesiones ya no serán ejercidas por personas, ahora serán ejercidas por máquinas. Inicia ese intercambio de liderazgo de los humanos. Creo que se van a vivir más problemas sociales por todo esto, por la evolución que sigue abarcando. Por otro lado, me parece bien, ya que con la nueva tecnología vamos a poder desarrollar más el tema de la autonomía, ya que accedemos a todo tipo de información en el Internet y las distintas plataformas, así que aprendemos por sí solos. Sí, se va a dar algo, por ejemplo, como que yo pueda tener un... Ustedes saben que el genoma humano pues ya ha sido no solo interpretado, sino intervenido. Y, por ejemplo, alguna enfermedad de base genética que yo pueda tener de mis padres o de mis abuelos, yo la pueda corregir en esta quinta revolución industrial. Incluso se predice que puede haber la construcción o la concepción de órganos de repuesto. Entonces, si a mí me falla el hígado o me falla el corazón, yo tengo un corazón de repuesto, un hígado de repuesto, obviamente en las condiciones criogénicas que esto requiere, y simplemente será un reemplazo de un órgano por otro, ¿no? Y también, pues como entramos en esa era de cyborgs, pues muchas de estas partes que no son humanas se reemplazarán fácilmente por una parte cibernética, ¿no? Entonces, esto potencializa también al ser humano en algunas cosas, pero sacrifica su humanidad. Una persona que sea cyborg puede llegar a correr los 100 metros, que en este momento el récord lo tiene Usain Bolt, en un poquito más de 9 segundos, pudiera llegar a correrlos en 4 segundos o en 5 segundos. Potencializa al ser humano. Pero hasta dónde, y esa es una reflexión que les quiero dejar, hasta dónde una persona que es mitad humano y mitad máquina puede decir que rompió un récord humano, ¿cierto? Que bajó de los 9 segundos recorrer 100 metros. Es una reflexión que nos queda para saber si o nos volvemos menos humanos o los humanos evolucionamos a volvernos cyborgs o máquinas o robots o cómo lo queremos ver. Pero sin duda alguna, eso ya está sucediendo y cada vez va a ser mucho más cotidiano. Y se va a dar una ruptura también entre quienes tienen acceso a todo eso y quienes se quedaron por fuera de ese sistema, ¿no? Entonces va a haber un momento disruptivo de como cuando un barco se hunde, entonces los que alcanzaron a salir a flote y sobrevivieron en esta quinta revolución industrial, y pues los que se ahogaron porque definitivamente no tuvieron, digamos, las posibilidades de acceder a todo lo que nos trae esta quinta revolución industrial. ¿Cómo está Colombia, o mejor dicho, qué está haciendo nuestro país para hacernos partícipes de toda esta revolución industrial? Viendo que siempre que quienes lideran todos los grandes cambios son las potencias. Claro está que por su poderío económico. Esto lo dice Harold Marrero. Harold, nuestro país es uno de los que menos invierte, no solo en América Latina, sino en el mundo en desarrollo en ciencia y tecnología. Sin embargo, hay instituciones que están trabajando en eso. Hay colombianos que están en la NASA y que están de alguna manera apoyando estos procesos
de desarrollo en la quinta revolución industrial, pero digamos que estamos rezagados, somos tercer mundo, eso está muy claro, y hacemos parte de una región que es América Latina, que después de África es la segunda región más pobre del mundo y que tiende desafortunadamente a empobrecerse cada vez más, ¿no? Entonces, esta pandemia impactó muy fuerte a América Latina. América Latina sacrificó muchos empleos, muchas actividades económicas, no solo vidas humanas que se perdieron con la pandemia, sino también el futuro de mucha gente que va a entrar o está entrando en la parte de la pobreza, de la línea, estar por debajo de la línea de pobreza. Aquí nosotros pues tenemos que ver que esta quinta revolución industrial nos tiene que llegar de afuera, necesariamente liderada por China, como lo hemos visto, pero pues también obviamente por otros países que están ahí secundándolo. Y aquí las cosas nos van a llegar un poquito tarde, pero sin duda alguna nos debemos preparar, ya no tanto un poco como país, porque esas fronteras tienden a desaparecer, ¿cierto? Porque la humanidad se va a volver como un solo país, como si fuera una sola nación. Entonces ya en un futuro no hablaremos de colombianos en ese sentido, no es que desaparezcan las repúblicas ni las naciones, sino que en la práctica se va a dar una confluencia de factores donde yo puedo estar en Japón pero ser muy pobre, o puedo estar en Colombia y estar en la punta de la quinta revolución industrial, ¿no? Entonces ya digamos no va a ser tanto como de nacionalidades, sino de situaciones de cada ser humano y de cada región del mundo, ¿no? De cómo puede acceder a esta quinta revolución industrial. Francisco Carrasco, si bien se presenta la tendencia de desaparecer muchas profesiones, ¿qué tanto se puede aportar desde el aula? Nosotros como docentes y como estudiantes, que somos unos privilegiados, porque de verdad somos unos privilegiados, de poder acceder a la educación superior y de tener acceso a esta información, tenemos no solo, digamos, la posibilidad de hacer un aporte, sino yo lo veo como una obligación de no guardarnos ese conocimiento y de compartirlo en función de que las nuevas generaciones comiencen a transitar hacia esa quinta revolución industrial. Es nuestra obligación, los docentes en primera instancia, las instituciones educativas, que muchas veces suplimos falencias del Estado, estamos en esa obligación. Y obviamente las personas, los estudiantes universitarios, privilegiados, porque es que no todo el mundo tiene el acceso a la educación, tienen esa obligación también de compartir ese conocimiento y de empezar a transformar esos entornos en los cuales ellos se desenvuelven. El entorno familiar, el entorno social, en mi barrio, en mi comunidad, en fin, porque pues somos nosotros los llamados a entrar en esta quinta revolución industrial. Somos los que tenemos esa información. Yo por eso cada vez que puedo, lo digo, tengo la posibilidad de trabajar en un medio de educación europeo, en un medio de comunicación europeo, y de conocer cosas que por aquí de pronto no se conocen, porque es que en Google hay mucha desinformación, y cada vez que puedo lo comparto con mis estudiantes, con mis amigos, con mis sobrinos, con las personas que pueda. Entonces yo diría que el aporte, más que hacerlo como tal, como un aporte, es como una obligación que tenemos de empezar a ayudar a transformar pues a todo lo que nos circunda para entrar en esta quinta revolución industrial de la mejor manera. Gracias, Carlos. Bueno, por el momento, bueno, muchas gracias, dice Lady, gracias, Carlos. ¿Habría manera de compartir la conferencia para los que dictamos esta materia? Claro que sí, César. Esta conferencia está siendo transmitida en vivo, de hecho, por nuestras redes de Facebook y YouTube. También va a ser compartida a través de nuestros canales.
a quienes se inscribieron se les va a enviar por correo electrónico el link de la conferencia para que la puedan ver toda y puedan compartirla en sus clases también. Bueno, Carlos, pues sin duda ese es un tema que nos compete a todos, es un tema actual y siempre estamos y siempre estará en constante cambio como todos nosotros. El tema de la teletransportación, incluso el tema del Internet para todos en cualquier sitio o circunstancia estará allí. El tema del reemplazo de los humanos por máquinas o robots, esto ya está siendo implementado. La automatización de todos los procesos que deja a un lado incluso al humano como tal y la máquina empieza a ser el eje o el ente principal. Son temas que en realidad estamos viviendo y que los viviremos y será un tema muy común de ahora en adelante o en los próximos años. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir, a ti, Carlos, por este tema tan interesante. Si tienen más dudas, pueden escribirnos también a nuestros correos o a nuestras redes y les haremos llegar todas las respuestas que sean necesarias. Estaremos en contacto con ustedes a través de los correos electrónicos. Y pues nada, aprovechar. El próximo sábado nos vemos con otras conferencias. Vamos a estar enviándoles a sus correos también las invitaciones. Un abrazo gigante y que tengan un feliz sábado. Saludos a todos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias.